Muy bien, Dios les bendiga a todos, muy buenos días y vamos a iniciar siempre con una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude a compartir su palabra. Señor Dios, en este día a ti te damos toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, porque solamente tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy en este día, Señor Dios, te pedimos que como siempre seas tú quien nos dirija, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, utilizando este siervo, Señor Dios. Usa mi lengua, mi corazón, mi vida, mi ser para compartir tu palabra, Señor. Y que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes, Señor Padre, a seguir adelante, a seguir caminando, Señor Dios. Te pedimos por aquellos, Señor, que están enfermos, Señor Dios, que tú los sigas ayudando, que tú los sigas bendiciendo, Señor, y que tú mandes sanidad, Señor Padre, a sus cuerpos, Señor. Por aquellos que están pasando, Señor Padre, por cualquier enfermedad, Señor, sea virus, Señor Padre, sea coronavirus, sea cualquier tipo de enfermedad, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres en sus vidas y en sus corazones. Señor Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Te pedimos también por el agua, Señor, que mandes, Señor, esa agua necesaria, Señor, que nos ayude, Señor Padre, con las inundaciones, Señor Padre, que seas tú, Señor, el que acomode todas las cosas, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Señor Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, hermanos y amigos, vamos a compartir en la palabra de Dios. El mensaje se llama Dios nos enseña en todo tiempo, aún en la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a compartir y vamos a ver lo que Dios nos ha enseñado y vamos a ver también que todo lo que está pasando está escrito y todo se va a cumplir. Entonces, para ello yo voy a iniciar con Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 en adelante. Y si has seguido las últimas transmisiones, las últimas dos predicaciones, te vas a dar cuenta que hay varios versículos que vuelven a coincidir porque Dios reafirma y confirma lo que está pasando, lo que va a pasar y que todo se va a cumplir. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 en adelante, vamos a leer la palabra y dice así, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, fíjate lo que dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Versículo 17, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieren todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Fíjate el 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? La respuesta al 22. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Aquí la palabra de Dios nos enseña, hermanos y amigos,
que todo, les digo, todo está escrito, Dios conoce todo, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él conoce el pasado, el presente, el futuro, y todo está escrito aquí en la palabra. Aquí en la palabra nos enseña cómo Salomón construyó un lugar donde se iban a hacer los sacrificios a nuestro Dios Todopoderoso, y Él les dijo claramente, les dijo, mire, si ustedes guardan mis pactos, guardan mis ordenanzas, yo estaré ahí, ustedes estarán con nosotros y serán de grande bendición. Pero ojo, si ustedes se olvidan de mí, si dejan mis estatutos, mis decretos y todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Dice ahí, dice claramente que va a haber desolación, Dios no va a estar con ellos. Y el versículo más importante, el que yo considero, del cual yo me voy a apropiar, es el 7:14, que es un versículo muy conocido por muchos de nosotros los cristianos. Dice ahí claramente, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la tierra? A más de 1 año y medio aproximadamente que tenemos aquí en este lugar donde estamos nosotros, en Ameca, Jalisco, hemos visto cómo la pandemia no ha descansado, se viene por un tiempo y se le llaman las mentadas olas, ¿no? La primera ola, la segunda ola y la tercera ola. Y en esa tercera ola estamos viendo cómo sí está pegando más, se ha vuelto más agresivo ese virus que desgraciadamente ha matado y sigue matando gentes, pero la palabra de Dios nos enseña aquí, en el versículo 13, que al final dice, desde el 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, hablando de que si hay un tiempo que no hay lluvias, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, miren, lo que estamos pasando es esta pandemia que tiene que ver con este asunto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, hermanos y amigos, la respuesta está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Los que somos pueblo de Dios, dice aquí claramente, tenemos que humillarnos a nuestro Dios. ¿Sí? Dice lo primero, si se humillaren mi pueblo. Y luego después igual, y oraren. ¿Sí? Otra cosa también que tenemos que hacer, tenemos que orar y seguir orando. Y buscar en mi rostro, ¿sí? Y se convirtieron en sus malos caminos. ¿Por qué se convirtieron en sus malos caminos? Porque quiero decirte que esta palabra se aplica tanto para conversos como inconversos. Aquí Dios le está hablando a su pueblo. Y en ese tiempo su pueblo ya se había corrompido. Y por eso Él decía, aquellos que anden mal, dice, dejen esos malos caminos, arrepiéntanse de sus malos caminos. Así es que esto también aplica también para el inconverso, ¿sí? Amigos que nos escuchan, ¿por qué? Porque esta grabación yo siempre he hecho o predico pensando en que no solamente los que me están escuchando ahorita, sino los que nos van a escuchar después. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí es importante, amigo que me escuchas, que te arrepientas y que vuelvas a Dios. Y los que somos pueblo, los que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí está, tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios, pero también el inconverso, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que orar a nuestro Dios, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, ¿sí? ¿Para qué? Como dice aquí el versículo 14, dice, si se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Hasta cuándo esto va a cambiar? Hasta el día que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro Dios, hasta el día que nos arrepintamos, hasta el día que nosotros todos clamemos a nuestro Dios. Entonces, aquí está. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, no te sorprenda, todo está escrito aquí en la palabra. Ahora bien, en este tiempo que tenemos de pandemia, yo he visto 4 grandes grupos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, yo he visto el primer grupo, que son los que se han alejado, ¿sí? Se han alejado porque cerraron las iglesias y ya no volvieron a la iglesia. Vamos a ver, son 4 grupos que yo encontré, que he visto en este tiempo, y esos 4 grupos hay respuesta en la Biblia. De cada uno de ellos vamos a encontrar 2 referencias bíblicas que nos van a hablar de cada uno de esos grupos. El segundo grupo, los que son indiferentes ante la necesidad, que ni aún en la pandemia, ni aún viendo todo lo que está pasando, voltean a ver a Dios o se arrepienten, ¿sí? Ni aún en eso, o sea, y vamos a ver que en este grupo entran los 2 grupos, tanto conversos como inconversos, de que ni aún viendo lo que está pasando, no voltean a ver a Dios,
siguen su vida, igual como siempre, les es indiferente. Entonces vamos a ver también este grupo, vamos a ver también dos referencias bíblicas. El tercer grupo, los que a través de la necesidad voltearon a ver a Dios, ¿sí? Aquellos que llegó la pandemia, llegó la necesidad y voltearon a ver al Señor, se arrepintieron y la verdad que esto ha sido de grande bendición. Y el último grupo, los que siguen firmes y esto que está pasando, la pandemia, ha afianzado más su fe en Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver estos grandes grupos. Vamos sobre el primero. El primer grupo, como ya les comenté, son aquellos que se han alejado. ¿Por qué? Porque cerraron las iglesias, porque vino una tribulación, porque vino una necesidad, porque vino cualquier cosa, se alejaron. Para ello, vamos a Primera de Juan, ¿sí? Vamos allá a las cartas, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. 18 al 21. Dice la palabra de Dios, dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿sí? Dios nos está hablando, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. El primer grupo que ya comentamos son aquellos que cuando cerraron las iglesias se alejaron del Señor, se olvidaron del Señor, simplemente se alejaron, ¿no? Cuando cerraron las iglesias por la pandemia. No solamente en Estados Unidos, también aquí en México también, y yo creo que en muchas partes del mundo sucede esto. Aquí nos dice la palabra, ¿sí? Muchos, dice, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice que es el último tiempo, por eso Dios nos está hablando, ¿sí? Porque se han levantado muchos anticristos, ¿sí? En diferentes partes de todo el mundo se han levantado falsos anticristos, que ellos dicen pues que son el Cristo y todo, bueno, pero son falsos, ¿no? Pero también igual se dice aquí que también se han levantado anticristos, ¿sí? Como tal se han levantado. Pero quiero comentarles esto. Dice aquí la palabra, dice, salieron de nosotros, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, como dice aquí la palabra, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, ¿sí? Pero dice, salieron también igual como dice aquí, ¿verdad? Lo último del 19, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no todo el que se llama cristiano es verdaderamente cristiano, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, todos aquellos que son de Dios, que son cristianos, verdaderos cristianos, no importa la pandemia, no importa lo que venga a tu vida, van a permanecer y van a estar con el Señor. Así es que bueno, muchos se han alejado y aquí está el primer grupo. Dice también enseguida, ¿verdad? Dice, nosotros tenemos la unción del Santo, ¿sí? Nosotros tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado cuando le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos visto cómo el Señor nos enseña, como dice el título, el Señor nos enseña aún en la pandemia, ¿sí? Nos sigue enseñando. Entonces, este grande grupo, ¿sí? Aquí vemos ya una referencia, ¿sí? Que estaban, pero no eran de nosotros, se alejaron, ¿sí? Entonces se cumple la palabra. Vamos con otro versículo como referencia, vamos a dar 2 de cada grupo. El otro pasaje está en Juan, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Versículo 60, ¿sí? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ver otras personas también que se alejaron. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, miren, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miren, en este pasaje Dios les estaba hablando la palabra y les estaba diciendo que lo que él hablaba eran palabras de vida eterna. Y él les decía claramente, ¿verdad?, la importancia de escuchar, de obedecer su palabra. Pero cuando Jesús les estaba hablando, les decía la palabra, dice ahí, ¿verdad? Dice, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír, verdad? Jesús les empieza a hablar, les empieza a decir, miren, todo aquel que viene a mí es porque mi Padre le envió, ¿sí? Y como dice también en otro pasaje, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Y dice aquí este pasaje que cuando Jesús les estaba hablando, dice que hubo muchos que empezaron a murmurar y que empezaron a hablar muchas cosas. Y dice que Jesús en el 66 les dijo, bueno, más bien les dijo que cuando ellos empezaron a escuchar esto y les fue muy duro para ellos la palabra, dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estamos hablando de este grupo, del primer grupo, aquellos que desde que empezó la pandemia se cerraron las iglesias por un tiempo y ya no volvieron, ¿sí? Andaban con Jesús, pero no eran de Jesús. Entonces aquí también se cumple. Y dice que cuando, fíjense, ya eran discípulos, o sea, eran gente que ya estaba con él, que ya tenían tiempo. Cuando escucharon esto fue muy difícil para ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que viene también, lo que vino a ser la pandemia. Vino, muchos se les hizo difícil, muchos se les hizo imposible vivir con la pandemia. Y miren qué fue lo que pasó, volvieron atrás, ¿sí? Jesús dice que cuando vio que muchos volvieron atrás, dice que volteó a ver a los 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que uno, siempre Pedro, dice que Pedro se levantó y que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero decirles, amigos y hermanos, solamente Jesús, solamente su palabra, tiene palabras de vida eterna. No hay otra manera. No hay otra manera. Si hubiese otra manera les dijéramos, pero no hay otra manera. La Biblia nos enseña que el único es Cristo Jesús que tiene palabras de vida eterna. Por eso Jesús cuando vino, Él les decía a todos, arrepentidos y convertidos, Él les decía, acepten, obedezcan la palabra, porque el que me ha enviado a mí, yo y Él, uno somos. Y también cuando dicen la palabra de Dios, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios, al que me ha enviado y a quien has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Entonces, ahí está la palabra de vida eterna. Está en creer en Jesús, no en una religión, no en una institución. Creer en Jesús. Entonces dice que Jesús, cuando les dijo esto a sus discípulos, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir a los 12? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ahí vemos cómo se cumple otra referencia de ese grupo, del primer grupo que empezó la pandemia y se alejaron. Pero bueno, ya vimos dos referencias en Primera de Juan, capítulo 2, donde dice claramente, ¿verdad? Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Aquí en esta referencia vemos que les fue difícil la palabra, les fue difícil obedecer la palabra, llevarla a cabo. Entonces, dice que ese día muchos volvieron para atrás, ¿sí? Entonces, ya vimos el primer grupo. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo, dice aquí, son los que son indiferentes ante la necesidad, que ni aún en la pandemia voltean a ver a Dios. Entonces aquí, como hemos dicho, aplican los dos grandes grupos, o sea, tanto conversos como inconversos. Vamos a ver lo que aplica aquí la palabra. Vamos a la primera cita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 35.
Dice aquí la palabra de Dios, Lucas 7, 31 al 35, dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Hizo la pregunta. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Miren, estos son los indiferentes. Son aquellos que ni aun viendo la necesidad, ni aun viendo la pandemia, ni aun viendo que amigos y familiares están muriendo, ni aun viendo cómo esta sociedad se viene corrompiendo, ni aun viendo la maldad que se está incrementando cada día, son indiferentes. Son aquellos que vas y les compartes la palabra, les dices, mira, Cristo te ama, tenemos que arrepentirnos y convertirnos, y dicen, mira, ahí luego te escucho. Y luego empiezan a decir, ¿verdad? Cuando uno les empieza a compartir la palabra, dice, mira, hay que leer la palabra porque la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. Empiezan a poner pretextos, ¿verdad? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Que no fueron hombres como nosotros? ¿Y quién la inventó? ¿Y quién puso esto? O sea, empiezan a poner pretextos, ¿verdad? Siempre. Y da aquí el ejemplo. Por eso dice ahí, Jesús dice, bueno, ¿a quién comparar esta generación? Y esta generación, hermanos y amigos, lo estamos mirando. Tú vas por las plazas, vas por algunos lugares, les compartes la palabra, no les interesa, son indiferentes. Vas a algún lugar, estamos predicando la palabra, se está compartiendo la palabra, la gente indiferente, no le interesa. Por eso Jesús les dijo, ¿a quién compararé esta generación? Compararé a aquellos que cuando tocaron flautas y no quisieron bailar, tocaron esto, hicieron esto, no lloraste, no hiciste nada. Dice, ¿por qué? Dice, porque vino Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que ni comía ni bebía vino y decían, demonio tiene, excusas, ¿verdad? Y luego vino el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, vino el Hijo del Hombre, y ¿qué empezaron a decir? No, come mucho, bebe, anda con publicanos, o sea, que para todo sacan pretexto, para todo. Les empiezas a decir la palabra, hablar la palabra, y empiezan a sacar pretextos, empiezan a sacar excusas, son indiferentes y siguen siendo indiferentes. Este es el otro grande grupo, ¿sí? Y por eso, como les comenté desde el principio, todo lo que tenemos aquí, todo es bíblico y todo se va a cumplir y se cumplirá al pie de la letra, ¿sí? Estamos hablando de este grupo, los que son indiferentes. Ahora, como les comento, no solamente me refiero a inconversos, sino también a conversos que están viendo la necesidad, no oran, no leen la palabra, no escudriñan, no se preparan, no comparten la palabra, no dan testimonio, siguen viviendo igual. Igual siguen viviendo. Aun cuando Dios ya nos ha dado y nos sigue dando oportunidad cada día de compartir su palabra, de seguir dando testimonio, de hacerlo, nos da tiempo, nos da la oportunidad, igual empezamos a sacar pretextos. Por ejemplo, cuando nos reuníamos en aquel tiempo, empezaron a sacar pretextos, ¿verdad? Dicen, no, pues es que hace mucho sol, o no tengo en qué irme. No tengo, o sea, empezaron a sacar un montón de pretextos. Y ahora que estamos transmitiendo por vía internet, tan sencillo y fácil que es, vas con un amigo, un familiar, además, ya ahorita ya el celular ya no es un lujo, ya es una necesidad, ¿no? Para todo. Ya ahorita quien sea tiene celular, quien sea tiene datos ilimitados con un plan, y si les dice a los hermanos, les dices que si han escuchado o están escuchando las transmisiones, no las escuchan. Miren, cada 8 días que estamos transmitiendo, solamente el número más alto que yo he visto han sido 12 conectados. Y de esos 12 que están conectados, 2 o 3 están saliendo y entran, saliendo y entran. Entonces llegan a 7 conectados, después a 8, pero siempre el promedio son 10. La pregunta es, ¿solamente esos 10 son de la iglesia, casa de oración? ¿Solamente? Esa es la pregunta. Entonces, son indiferentes. Están viendo la necesidad, como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Ven la necesidad, ¿verdad? Y no se hincan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hemos sido indiferentes muchas veces a lo que está pasando.
Por eso se cumple lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, ¿no? Desde el 1 anterior, del 13, dice, si yo cerrara las nubes para que no haya agua, si yo mandare la langosta, si yo enviare pestilencia. Pero ya el 14 dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus pecados, yo sanaré. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que está pasando? La tierra está enfermando por el pecado, por la maldad, por todo lo que está pasando, y muchos de nosotros somos indiferentes, por eso están pasando todo esto. Este es otro grande grupo. Ahora bien, miren, fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 9, versículo 19 al 21. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice ahí, Apocalipsis 9, 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Fíjate lo que dice el 20. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, fíjense, ni aun así, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el 21. Y no se arrepintieron, miren, nuevamente repito otra vez, sí, lo dice en el 20 y lo dice en el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Miren, aquí está otro ejemplo. Este grande grupo, que es el grupo número 2, son aquellos que no se arrepienten, ni aun viendo lo que está pasando. Ahorita, qué lamentable es lo que estamos mirando, que en la sociedad, en todos los grupos, en diferentes lugares, que todo lo que está pasando, miren, rumores de guerra, se está cumpliendo lo que dice Mateo 24 también, cuando Jesús dice el fin de los últimos tiempos. Miren, guerra, rumores de guerras, pestilencia, enfermedades, la maldad se está incrementando, el hombre se levanta contra el hijo contra el padre, están pasando todo esto y muchos ni aún así se arrepienten. Aquí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21, o sea, a pesar de que está pasando esto, cuando habla ahí de los caballos y habla también de los caballos, de que uno trae esas plagas y algunos han muerto por eso, y dice el 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, miren, ni aún así se arrepintieron. Y así va a pasar también, desgraciadamente, que muchos, ni aún a pesar de lo que están viendo, ni aún así se van a arrepentir. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, ni se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 15 en adelante, ahí dice claramente que el Señor también mandó, ¿verdad? Él mandó y permitió eso. ¿Por qué? Porque dice que se hicieron imágenes con sus manos, como dice aquí, de oro, de plata, de madera, de piedra, y los adoraron. Dejaron, como dice ahí, dejaron de adorar al Dios verdadero y empezaron a adorar todo eso que ellos fabricaron. Por eso también, como dice aquí, está pasando esto y muchos lo siguen haciendo. Y aquí está en la palabra, amigo que me escuchas, aquí está en la palabra. ¿Sí? Dice la palabra, hay de aquel que le quita o le ponga. Nosotros no queremos quitarle ni le queremos poner lo que dice la palabra. Ni aún así, ni viendo la necesidad, ni aún así se arrepintieron y aún siguen siendo esto, ¿no? Siguen haciendo esto, siguen adorando esas imágenes, siguen adorando esos ídolos, como dice aquí, adorar a los demonios, siguen adorando a los demonios. Y nuevamente el 21 lo repite. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, permanecieron indiferentes. Entonces, hasta ahorita hemos visto ya dos grandes grupos, ¿sí? Los primeros, los que se alejaron, porque dice aquí la palabra, no eran de nosotros, porque no eran de nosotros, no permanecieron, por lo tanto se fueron. Aquellos también cuando Jesús le dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá ir? Dice que de ese día muchos volvieron para atrás. Andaban con el Señor, pero no eran del Señor, ¿sí? Ahora estamos viendo este segundo grupo, aquellos que permanecen indiferentes. ¿Sí? Ya vimos aquí dos referencias. Vamos al tercer grupo. El tercer grupo son aquellos
los que a través de la necesidad voltearon a ver a Dios. Gloria a Dios, que también hemos visto de este grupo, ¿sí? Vamos a hablar de este grupo también. Aquellos que cuando inició la pandemia, aquellos que cuando vieron la necesidad, cuando vieron lo que está pasando, en verdad se hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Estará pasando algo? Voltearon a ver al Señor. Bueno, hemos visto que eso también está pasando. Miren, vamos a ver igual dos referencias de cada uno de ellos. La primera está en Evangelio de San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, versículo 24. 5:24. Como les comentaba, si han estado siguiendo las últimas transmisiones, se van a dar cuenta que tanto de la penúltima transmisión como de la última transmisión, se repiten algunos versículos, algunos pasajes. ¿Por qué? Porque Dios está confirmando su palabra, ¿sí? Esto se compartió el jueves pasado. Miren lo que dice aquí la palabra en San Marcos capítulo 5, versículo 24. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el último versículo: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, en este grande grupo, el tercero, estamos hablando de aquellos que viendo la necesidad, viendo su necesidad, porque no solamente la pandemia, puede ser alguna otra enfermedad. Viendo la enfermedad, viendo la necesidad, ¿qué hicieron? Fueron con el que tienen que ir. Fueron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fueron con Cristo. Y en este pasaje, miren, yo nada más comentarles, este pasaje Dios me lo dio el martes pasado. El jueves escuché la predicación de aquí, de nuestro hermano, y dije, bueno, el Señor está confirmando su palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí claramente, miren, esta mujer desde hacía 12 años sufría de flujo de sangre. Entonces, imagínense, estar padeciendo esta enfermedad. Es una persona que se empieza a enfermar, se empieza a agotar. ¿Por qué? Porque no tiene algo bien importante que es para el ser humano, que es la sangre. Entonces dice aquí claramente, dice, ¿acudió con quiénes? Dice, acudió con doctores. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice aquí la palabra, gastó todo lo que tenía y dice, y le iba peor. Pero esta mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, que andaba por las calles predicando, sanando, ella dijo en su corazón, mire, desde ahí entra la fe, qué importante. Porque ella dijo claramente, si tan solo tocar el borde de su manto con eso, miren, con qué algo tan insignificante a lo mejor, ¿verdad? Al insignificante, pero tan importante, porque ahí Dios estaba probando y viendo su fe. Compartía a nuestro hermano y decía, bueno, ¿ustedes creen que Jesús no sabía? Claro que sí lo sabía, claro que sí sabía quién era, su necesidad y todo. Amigo que me escuchas, si tú tienes una necesidad, sea cual sea la necesidad, ven a Cristo Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede sanar. Ven a Cristo Jesús. No esperes más. No esperes a gastar todo tu dinero, el dinero que tienes, no esperes a gastarlo en doctores, porque hay muchas cosas que no las puede sanar el doctor. Aún los doctores muchas veces dicen, ¿sabe qué? Para la ciencia hay un límite. Esto no lo podemos hacer, no lo podemos solucionar. Ven a Cristo Jesús. Solamente Jesús, su palabra de vida eterna, su palabra es la que te puede sanar. Porque quiero decirte que la palabra de Dios, Jesús, no solamente salva, sino también sana, restaura. Entonces, ven a Cristo Jesús. Muchos están en este grupo, gloria a Dios, que muchos
cuando empezó la pandemia se enfermaron, voltearon a ver a Dios, quizás fueron con varios médicos, les dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no hay medicamento, no hay nada, este virus es nuevo, lo desconocemos en muchas cosas, en ti está pasando cosas muy raras, muy extrañas, no sabemos qué hacer. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a Cristo Jesús y miren, Cristo Jesús los ha sanado. Esta mujer que de hacía 12 años decía que tenía flujo, vino con Cristo Jesús, fue al lugar correcto, con el hombre correcto, con la palabra de vida, con Cristo Jesús. Dice que le tocó y dice que Jesús volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos dijeron, Señor, nos aprieta toda la gente y tú preguntas, ¿sabe quién me ha tocado? Y dice, sí, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y dice que cuando volteó a ver a todos lados, volteó a ver la mujer dice que con miedo y temblando todavía, dice que ella le contó todo lo que había pasado. Entonces cuando Jesús miró en ella la fe, dice en el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, en este grande grupo, gracias a Dios que más de alguno, de Ameca, Jalisco, de Guadalajara, de la República, de Estados Unidos, de todo el mundo, más de alguno, a raíz de la pandemia, a raíz de todo esto que está pasando, han volteado a ver a nuestro Dios Todopoderoso. Y esos son los que entran en este grupo. Aquellos que a través de la enfermedad voltean a ver a Dios. Y es lo que nosotros queremos, hermano y amigo que nos estás escuchando, que tú voltees a ver a Cristo Jesús. Pon tu fe, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, para que Él te pueda sanar y te pueda salvar también igual. Otra referencia de este tercer grupo también está en Mateo capítulo 15. Vamos a San Mateo capítulo 15, versículo 21. 15, 21. Vamos a ver la fe de la mujer cananea. Vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, Señor, despídela pues da voces tras nosotros. Versículo 24, él respondiendo dijo, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró, miren la actitud de esta mujer, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27, y ella dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren, aquí está otro ejemplo. Ahora aquí vemos que no fue, la que estaba enferma no fue con Jesús, sino fue la madre. El amor de una madre siempre sale a flote en muchas historias, en muchos pasajes. Fue la madre, porque veía cómo estaba su hija siendo atormentada por un espíritu, fue y buscó la solución, fue y qué bueno que fue al lugar correcto, qué bueno que fue con el Señor Jesús, qué bueno que no fue con los sacerdotes de ese tiempo, qué bueno que no fue ante los fariseos, ante los saduceos, qué bueno que no fue a aquel lugar, sino que fue al lugar correcto, a Cristo Jesús. Dice que cuando llegó, ¿verdad? Empezó a clamar, ¿verdad? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que clamaba y clamaba. Sus discípulos le dijeron, Señor, despídela, dice, porque va dando voces detrás de nosotros. Y dice que Jesús les dijo, ¿verdad? Miren, a mí me ha sido enviado para ir a la casa, ¿verdad? A la casa de Israel. Y dice que contestó a la mujer, dijo, sí, Señor, socórreme. Sí, o sea, ten misericordia de mí, socórreme. Y le dijo, mira, no está bien que comas el pan, ¿verdad? Que es echado, ¿verdad? Y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, aún ellos comen de esas migajas que caen. Entonces, reconociendo que Jesús era el único que lo podía salvar, reconociendo que lo poco, lo mucho que Dios le iba a dar, iba a ser de grande bendición para ella, en este caso para su hija. Entonces cuando Jesús vio, ¿verdad? Vio su fe, vio cómo ella estaba entregada y que tenía esta fe tan importante, ¿verdad? Dice, Jesús se maravilló, ¿verdad? Dice ahí en el 28, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice aquí,
y su hija quedó sanada desde aquella hora. Entonces miren, como también para que nos escuchen amigos, si nos escuchas el día de hoy, si nos vas a escuchar el día de mañana, en una semana, en un mes, en un año, no lo sabemos. Yo quiero decirte, si tú eres madre o padre de familia, si tú tienes un familiar enfermo, sea de lo que sea, ven a Jesús. Ven a Cristo Jesús. Él es tu sanador. Él es el único que salva y sana. Así es que, ven a Cristo Jesús. Aquí está el otro grupo que estamos mirando. ¿Sí? El grupo de que vino la enfermedad, la necesidad y voltearon a ver a Dios. ¿Sí? Ojalá tú puedas entrar en este grande grupo, amigo que me escuchas. Y también, hermano, si tú estás dudando también, no dudes. Ven a Cristo Jesús. Sea cual sea la enfermedad, sea cual sea, dice la palabra de Dios en Lucas 1:37 que para Dios no hay nada imposible. Él puede sanar, puede levantar, aún dice la palabra de Dios, que aún su palabra también resucitó a los muertos. Imagínate qué no podrá hacer con una enfermedad, para Él no hay nada imposible. Vamos a entrar al cuarto y último grupo. El último grupo son los que están firmes en Dios y que esto de la pandemia o cualquier necesidad, cualquier tribulación, ¿qué es lo que hace en sus vidas? Reafirma más su fe. ¿Sí? Vamos a ver este otro grupo. Vamos ahí a Isaías 38, al Antiguo Testamento, Isaías 38. Dice ahí la palabra de Dios, en Isaías 38, versículo 1 al 6. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Mira, aquí dice claramente, ¿verdad? Habla de la enfermedad de Ezequías. Dice que Ezequías se enfermó, él ya iba a morir, y dice que Dios mandó a Isaías para que le dijese, ¿verdad? ¿Sabes qué, Ezequías? Prepara tu casa porque vas a morir. Dice que cuando escuchó esta palabra, Ezequías, dice que se volteó a la pared y empezó a orar, ¿verdad? Y miren cómo fue su oración, ¿no? Dice, entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Volteó a la pared e hizo oración, y su oración fue así. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes de que he andado delante de ti en verdad, una, y con íntegro corazón, dos, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Miren, cómo andaba Ezequías, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos y amigos? De que la muerte va a llegar, si llega a la edad de nosotros, si llega el tiempo de nosotros, algún día vamos a morir también. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar viviendo? Aquí la Biblia nos enseña de Ezequías que estaba viviendo con esas tres características, ¿verdad? Con esas tres cualidades. Dice, como dice ahí, dice, andaba en verdad, o sea, andaba en su palabra, sí, andaba en verdad. Con íntegro corazón, o sea, que él en todas las áreas de su vida permanecía fiel, íntegro al Señor y agradable delante de Dios. Miren estas tres características. Vino la enfermedad, ¿y qué fue lo que hizo? Oró, el Señor escuchó su oración, dice que le dijo a Isaías, vuélvete y dile que voy a agregar 15 años. ¿Por qué? Porque como les comento, para Dios no hay nada imposible para nuestro Dios. Mire, le añadió otros 15. Y no solamente eso, si tú sigues leyendo, dice que lo libró de los demás pueblos, iban a parar a donde él vivía, y donde él vivía su familia, vivían sus hijos, vivía todos sus amigos. Entonces, miren la bendición hasta dónde llega. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta todo lo que siguió haciendo Ezequías, siguió haciendo las cosas bien delante de nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Entramos a este grande grupo, los que cuando viene la necesidad, viene la angustia,
oran al Señor, el Señor responde y ellos siguen firmes y su fe sigue creciendo. Su fe sigue creciendo. Yo espero que todos los que nos estén escuchando entren en estos dos grandes grupos. Si no estás entregado al Señor, que esta enfermedad, que esta pandemia o cualquier tribulación, cualquier enfermedad, voltees a ver a Cristo Jesús. O el último, si eres fiel al Señor, permanezcas fiel, como el caso de Ezequías. Permanezcas, sigas siendo fiel, obedeciendo la palabra con íntegro corazón, agradando al Señor en todos tus caminos y que cualquier necesidad, cualquier cosa que venga, esto sea motivo para que tú sigas venciendo en Cristo Jesús. Cualquier adversidad, cualquier cosa, la venzas en el nombre de Cristo Jesús. Y el último ejemplo está en Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y fíjense hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, si lees aquí el contexto, dice aquí que Pablo es apedreado en Listra. Dice que, ¿pero por qué fue apedreado? ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. Porque predicaba la palabra de Dios. Predicaba a Cristo Jesús. Y dice ahí la palabra claramente que él predicaba y no dejaba de predicar la palabra de Dios, por eso lo apedrearon. Muchos de nosotros quizás nos han apedreado. Algunos de nosotros quizás nos van a apedrear. A otros no de manera literal, sino simbólica. ¿Cuántas veces cuando nos convertimos o ya que somos cristianos, cuántas veces nos han hablado mal de nosotros y siguen hablando y nos voltean la cara y todo, pero nosotros hemos permanecido fiel? Miren, Pablo, a él sí fue literal, no solamente simbólico, él fue literal, lo apedrearon, lo arrastraron. Lo sacaron de la ciudad y dice aquí, pensaron que estaba muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que lo rodearon, los hermanos, los discípulos, oraron por él, él se levantó y ¿qué siguió haciendo? Se empezó a lamentar por lo que había pasado, empezó a decir, Señor, por tu culpa, mira, me apedrearon y me arrastraron y no hizo eso. Mira lo que dice, pero él rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y fíjense el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, miren, lo siguió haciendo. Esto no lo impidió, lo siguió haciendo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, miren, volvieron a Listra, donde fue apedreado, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, y eso también les decimos, hermanos, y les exhortamos, y les decimos, permanezcan en la fe, y les decimos lo que dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo esto, hermano, no te sorprenda, no te sorprenda. Las tribulaciones, todo lo que está pasando, es necesario. Porque acuérdate, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló a su pueblo, les dijo, yo los dejé que anduvieran errantes durante más de 40 años para ver lo que había en su corazón. El Señor está permitiendo todo lo que está pasando ahorita para ver lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Si es que en verdad vamos a permanecer, si nuestra fe va a crecer o vamos a ser de aquellos que retroceden para atrás. Entonces, yo los invito y los exhorto, como dice aquí, como dice este pasaje, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios nos está preparando, hermano. Dios nos está preparando. ¿Cuándo viene el Señor? Puede ser hoy, puede ser mañana, una semana, no lo sabemos. Solamente el mensaje es, permanezcan firmes en la fe de Cristo Jesús. Permanezcan.
permanezcan firmes. Permanezcan firmes, hermano. Permanezcamos firmes en lo que hemos creído. No importa que nos apedreen, no importa que nos digan esto, que nos volteen cara, no importa. No importa que nos cierren todas las cosas, recuerden que tú y yo dependemos de Dios, no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Así es que, hermano, esperemos que estés en si no es en el tercero, en el cuarto grande grupo de aquellos que, a pesar, cuando viene una necesidad, cuando viene una tribulación, esto les ha ayudado para que su fe crezca, para que sigan adelante, ¿sí? Para terminar, Santiago capítulo 1, para que veas que se cumple la palabra de Dios, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5, y con esto terminamos. Mira, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Sí? Estamos pasando una prueba ahorita, esto de la pandemia. Hermano, hay que estar gozosos en Cristo Jesús, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Mira, aquí dice claramente, primeramente dice ahí, hermano, que estemos gozosos cuando estemos en diferentes pruebas, ¿sí? Pero gozosos, ¿a qué se refiere? A que estés confiando, diciendo, tengo este problema, tengo esta necesidad, pero estoy gozoso porque Dios está conmigo. Estoy gozoso, estoy contento porque el Señor está permitiendo esto, porque Dios me quiere enseñar algo. Y así como puse en el pasaje, Dios nos enseña en todo momento, aún en la pandemia Dios nos está enseñando. Y Dios nos sigue enseñando. Yo quiero decirte que Dios te está enseñando, si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios nos está enseñando que si viene una prueba, una necesidad, dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros, hermano. Entonces, Dios nos está ayudando y por eso estamos contentos, estamos gozosos porque el Señor está con nosotros. Y dice enseguida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, esa prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando viene la necesidad, cuando viene la angustia? Debemos que poner en práctica la fe de nuestra paciencia. Tener paciencia. ¿Sí? Sabiendo que en Dios está todo solucionado. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice enseguida el otro, dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es que si alguno está dudando, le falta fe, pídala a Dios. Pídala a Dios. Búsquela de todo su corazón y como dice ahí, le será dada. Con esto, amigo que me escuchas, hemos visto cómo Dios nos sigue enseñando aún a pesar de la pandemia. Están pasando estas cosas. Yo encontré estos 4 grandes grupos que he visto desde hace 1 año y medio aproximadamente para acá, estos 4 grandes grupos. Yo los invito que volteemos a ver a Dios. Yo los invito que pongamos en práctica lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo los sanaré y sanaré su tierra también. Tenemos que buscar a nuestro Dios. La tierra está enferma. Está pasando toda esta pandemia, todas estas enfermedades, toda esta maldad, lleno de pecado, todo esto está pasando. Tenemos que orar. Tenemos que seguir buscando a nuestro Dios y confiar que Él es el único que nos puede ayudar. ¿Algunas peticiones? Si hay alguna petición por ahí para orar, si no oramos de manera global. Voy a anunciar, hermano, que probablemente un domingo más y ya para el otro nos reunimos. Muy bien, me comentan que probablemente para el próximo domingo va a ser transmisión y muy probablemente de hoy en 15 nos vamos a reunir, ¿sí? Si Dios acomoda, si es la voluntad de nuestro Dios, nos vamos a reunir aquí, vamos a adorar a nuestro Dios en este lugar. Así es que igual con todos los cuidados, hermano, síguete cuidando, ¿sí? Invitado, todos los que puedan y quieran venir también están invitados cordialmente, sabiendo que no solamente en tu casa tenga los cuidados, sino cuando venimos a este lugar seguimos teniendo esos cuidados.
Les pedimos que traigan su cubreboca, les pedimos también a la entrada que se apliquen gel antibacterial y vamos a seguir aplicando estas medidas. No se va a aceptar si alguien no trae cubrebocas. Así es, algo bien importante, ¿sí? No se va a aceptar si alguien no trae cubrebocas, no se va a aceptar. ¿Para qué? Para que tome esa consideración, ¿sí? Esa recomendación, porque ni aún en las tiendas y en diferentes lugares no te despachan si no traes cubrebocas, ¿sí? Entonces tenemos que respetar eso, ¿sí? Eso es bueno y agradable, ¿sí? Es para cuidar nuestra higiene, lo vamos a poner en práctica también en este lugar. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra. Y también igual vamos a orar por las diferentes peticiones, ¿sí? Señor Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor Padre, se va a cumplir, Señor. Como dice, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra jamás pasará. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Y, Señor, se está cumpliendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se está cumpliendo, Señor, y ya lo vimos hoy en tu palabra. Vimos estos 4 grandes grupos, Señor Padre, que se está cumpliendo, Señor. Aquellos que cerraron las iglesias, Señor, y se alejaron de ti. Pero como dice tu palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron en la verdad que es Cristo Jesús. El otro grande grupo también, aquellos que permanecen indiferentes, aún viendo la necesidad, siguen indiferentes. El otro grupo, aquellos que vino la necesidad, vino la pandemia, voltearon a ver a Dios, buscaron a Dios con todo su corazón. Y el último grande grupo, aquellos que están firmes en el Evangelio y aún esta pandemia les ha ayudado para crecer más en fe, en conocimiento y siguen dando testimonio, siguen predicando tu palabra, Señor, usando, Señor, cualquier medio. Señor Padre, que la mayoría, Señor, puedan estar en el tercero o en el cuarto grupo, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor Padre, por René, Señor Dios, que tú lo sanes por completo, Señor, te lo ponemos en tus manos. Fortalece a su familia, Señor, ayúdalos, Señor Padre, también guárdalos, Señor, y que sigan creciendo en la fe y el conocimiento de tu palabra. También, Señor Dios, por aquellos que están pasando por esta pandemia, que están enfermos, Señor, te pedimos por ellos, Señor, que los sanes, Señor Padre, que tengan misericordia. Y también, Señor Padre, te pedimos, Señor Padre, por, Señor Padre, Lake Tahoe y todos aquellos lugares, Señor Padre, que ya fueron evacuados, Señor Dios, te pedimos que guardes las vidas, Señor. Guarda las vidas, Señor Padre, de todos aquellos, Señor. Guarda también a nuestros hermanos Jorge, Señor Padre Jauregui, a su esposa, Señor, que ya están aquí, Señor Padre, guárdalos, Señor Padre, porque, Señor, lamentablemente salieron evacuados, Señor, pero, Señor, lo más importante que estás cuidando las vidas, Señor, de las personas, Señor. Pero te pedimos misericordia, Señor Dios, por los animalitos, por la flora, por la fauna, por todo ello, Señor, ten misericordia, Señor Dios. Porque tu misericordia, Señor Dios, es para siempre. Señor, guarda las vidas, Señor, y que esto que está pasando en Lake Tahoe y en todos los lugares, Señor, las inundaciones, Señor, sea para que la gente, Señor, voltee a ver a ti, Señor, voltee su rostro para ti, Señor, y que puedan entender y reconocer que en ti, Señor, no solamente está la salvación, sino también la sanidad, Señor Padre, de sus almas, Señor, de sus vidas, de sus cuerpos físicos, Señor. Manda, Señor, y derrama salvación, Señor, sobre todo este valle, sobre todo lugar, Señor, manda salvación y manda sanidad, Señor Padre, sobre los cuerpos enfermos. A ti, Señor Padre, te damos la gloria y la honra y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.